En la madrugada del 26 de junio de 2020, la Ciudad de México despertó con una noticia que sacudiría los cimientos del discurso oficial sobre seguridad. Omar García Harfuch, entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, había sobrevivido a un atentado de extraordinaria violencia en pleno Paseo de la Reforma. 89 impactos de bala. 3 escoltas muertos. Una emboscada militar ejecutada con precisión quirúrgica que dejó más preguntas que respuestas. Lo que el país no supo entonces, lo que los informes oficiales sepultaron bajo capas de narrativa controlada, fue que aquella mañana no terminó con el atentado. En realidad, apenas comenzaba. Para comprender la magnitud de lo que ocurriría 3 años después, debemos regresar al México de principios de la década de 2020, una nación atrapada entre la esperanza de transformación y el peso asfixiante de estructuras de poder que se resistían a desaparecer. El proyecto político dominante prometía desterrar la corrupción, construir una cuarta transformación que limpiara décadas de complicidades entre el Estado y el crimen organizado. Pero en las sombras, en los pasillos donde se toman las decisiones que nunca llegan a las conferencias matutinas, otra batalla se libraba, la batalla por el control de la información, por definir qué verdades podían circular y cuáles debían permanecer enterradas. Omar García Harfuch no era un funcionario cualquiera. Su trayectoria en las fuerzas de seguridad lo había convertido en una figura simultáneamente admirada y temida. Proveniente de una familia con profundas raíces en el aparato de inteligencia mexicano, García Harfuch representaba algo más complejo que un simple combatiente del crimen organizado. Era heredero de métodos, de conocimientos acumulados a través de generaciones que habían navegado las aguas turbias de la seguridad nacional. Su padre, Javier García Paniagua, había sido una figura clave en el sistema político del siglo pasado, un hombre que conocía los secretos más oscuros del poder. Esa genealogía no era un mero dato biográfico, era una llave de acceso a archivos, conexiones y verdades que la mayoría de los funcionarios jamás vislumbrarían. El atentado de 2020 había sido interpretado públicamente como una respuesta del cartel Jalisco Nueva Generación a las operaciones exitosas contra su estructura. La narrativa oficial era simple, casi tranquilizadora en su claridad: los criminales atacaban porque el Estado ganaba terreno. Pero quienes conocían la naturaleza real del conflicto sabían que en México, los atentados de esa magnitud rara vez son simples venganzas. Son mensajes codificados, advertencias dirigidas no solo a la víctima, sino a los múltiples actores que observan desde las sombras. Son piezas de ajedrez en partidas que se juegan en múltiples tableros simultáneamente. Durante los meses siguientes al atentado, García Harfuch continuó su trabajo con una determinación que muchos interpretaron como resiliencia heroica. Pero quienes lo conocían de cerca notaron algo diferente, una obsesión contenida, una búsqueda silenciosa que lo llevaba a revisar una y otra vez los expedientes del caso. No era el comportamiento de un hombre que busca justicia ordinaria. Era la conducta de alguien que sabe que le han mentido, que intuye la existencia de una capa más profunda de realidad oculta bajo la versión oficial. En las largas noches de recuperación, mientras las heridas sanaban pero la mente permanecía alerta, García Harfuch comenzó a reconstruir aquella madrugada con una metodología distinta, no como víctima, sino como investigador de su propia historia. Los archivos de inteligencia que cruzaban su escritorio en 2023 contenían patrones que un ojo inexperto no habría detectado. Reportes sobre movimientos financieros inusuales en las semanas previas al atentado. Comunicaciones interceptadas que mencionaban códigos que no correspondían a la estructura conocida del CJNG. Testimonios de informantes que, leídos en conjunto, sugerían que la operación había involucrado niveles de coordinación imposibles sin cierto tipo de colaboración institucional. Pero el elemento más perturbador era algo que García Harfuch había comenzado a notar en sus propias revisiones forenses: discrepancias microscópicas en las trayectorias balísticas que los peritos originales habían pasado por alto o decidido ignorar. En el México de las instituciones de seguridad, existe una verdad no escrita que todos conocen pero pocos verbalizan: los expedientes oficiales son documentos políticos antes que investigativos. Se construyen no para revelar la verdad completa, sino para sostener narrativas que permitan al Estado funcionar. Esta realidad, cinismo puro para algunos, pragmatismo necesario para otros, significa que bajo cada informe oficial existe un expediente paralelo, una versión más completa que circula solo entre círculos muy restringidos. García Harfuch, con su pedigrí y sus conexiones, tenía acceso a ese segundo nivel de información. Y fue allí, en las notas marginales de reportes clasificados, donde comenzó a encontrar las primeras fisuras en la historia que le habían contado sobre su propio intento de asesinato. Para abril de 2023, García Harfuch había ascendido a una posición aún más delicada dentro del Gabinete de Seguridad Federal. Su experiencia y su biografía marcada por el atentado lo convertían en una figura de autoridad moral particular en los debates sobre combate al narcotráfico.
Pero esa misma posición le otorgaba acceso a información que comenzó a pintar un cuadro inquietante. Reportes de inteligencia internacional sugerían que en los meses anteriores al atentado de 2020, había habido un flujo inusual de comunicaciones entre ciertas células criminales y elementos de seguridad que supuestamente las combatían. No eran pruebas concluyentes, sino patrones, ese tipo de evidencia circunstancial que los analistas de inteligencia aprenden a leer como señales de humo. La decisión de regresar físicamente al lugar del atentado no fue espontánea. Durante semanas, García Harfuch había estado reuniéndose discretamente con un pequeño círculo de personas de absoluta confianza, dos peritos balísticos retirados que habían trabajado en casos de Estado durante las administraciones anteriores, un arquitecto forense especializado en reconstrucción de escenas de crimen, y un antiguo operador de inteligencia cuyo nombre nunca aparecía en documentos oficiales, pero cuya expertise era legendaria en los círculos más cerrados del espionaje mexicano. Juntos, habían estado revisando cada centímetro de evidencia fotográfica, cada testimonio, cada ángulo de las cámaras de seguridad que capturaron fragmentos del ataque. Lo que estos expertos notaron fue algo que desafiaba la narrativa establecida. Los patrones de dispersión de algunos grupos de impactos no correspondían con la posición desde la cual supuestamente habían disparado los atacantes. Era un detalle técnico, casi invisible para cualquiera que no fuera un especialista en balística terminal, pero implicaba algo profundamente perturbador, que al menos parte del fuego había provenido de una dirección diferente a la reportada oficialmente. Si eso era cierto, significaba que la reconstrucción del atentado contenía omisiones deliberadas o errores de tal magnitud que resultaban indistinguibles de la manipulación intencional. El Paseo de la Reforma a las 3 de la madrugada es una arteria completamente distinta a la que conocen los capitalinos durante el día. Las torres corporativas se alzan como monumentos vacíos, las avenidas anchas se convierten en corredores de silencio interrumpidos apenas por el tránsito ocasional de patrullas o vehículos de limpieza urbana. Fue en ese horario, exactamente 3 años y 10 meses después del atentado, cuando un convoy discreto de vehículos sin identificación oficial se detuvo en el punto exacto donde las balas habían convertido la camioneta blindada de García Harfuch en un colador metálico. El equipo que descendió de los vehículos trabajó con la eficiencia silenciosa de profesionales acostumbrados a operar en los márgenes de lo oficial. Desplegaron equipos de medición láser, cámaras especializadas, instrumentos para análisis de trayectorias que normalmente solo se ven en investigaciones de agencias internacionales. García Harfuch, vestido con ropa civil oscura, supervisaba la operación con una intensidad que revelaba mucho más que curiosidad profesional. Este no era un ejercicio académico. Era un hombre buscando la verdad sobre el día en que alguien intentó borrarlo del mundo. Durante las siguientes 4 horas, el equipo realizó un escaneo tridimensional completo del área. Utilizaron tecnología de fotogrametría avanzada para crear un modelo digital exacto del espacio, incluyendo cada edificio circundante, cada ángulo posible de tiro, cada elemento que pudiera haber afectado las trayectorias balísticas. Lo que estaban haciendo era reconstruir un crimen no desde los testimonios o las fotografías policiales, sino desde la geometría pura del espacio y las leyes inmutables de la física. En criminalística forense, existe un principio fundamental: los objetos no mienten, las balas viajan en líneas predecibles, los impactos dejan huellas que pueden leerse como texto. Fue el arquitecto forense, un hombre de 50 y tantos años llamado Rodrigo Cervantes, quien primero verbalizó lo que los datos estaban revelando. Señalando hacia un edificio de oficinas de 18 pisos que se alzaba al noroeste de la escena, dijo con voz cuidadosamente neutral: los ángulos no cuadran con la narrativa oficial. Si todos los disparos hubieran venido de nivel de calle, como indica el reporte, no explicaría estos grupos de impactos en la parte superior del vehículo. La inclinación sugiere un punto de origen elevado. Muy elevado. El silencio que siguió a esa observación fue el tipo de silencio que pesa, que transforma el aire en algo denso. García Harfuch se acercó al modelo digital proyectado en una tablet, ampliando la zona que Cervantes había señalado. Los cálculos eran inequívocos. Al menos 3 grupos de disparos, quizá más, habían sido realizados desde una posición elevada, probablemente entre los pisos 15 y 18 del edificio de oficinas. Eso no era parte del expediente oficial. Los atacantes identificados habían estado todos a nivel de calle, en vehículos y posiciones terrestres. La existencia de un tirador elevado implicaba un nivel de planificación y coordinación radicalmente distinto al que se había reconocido públicamente. Pero había más. El análisis forense reveló algo aún más inquietante. Ese edificio de oficinas albergaba, en su piso 17, una dependencia gubernamental de seguridad. No una oficina cualquiera, sino una instalación de inteligencia táctica que oficialmente se dedicaba al monitoreo de comunicaciones criminales. El acceso al edificio estaba controlado, las cámaras de seguridad eran de alta definición, el registro de entradas y salidas era meticuloso.
Si alguien había disparado desde ese edificio, no era un criminal cualquiera que había burlado la seguridad. Era alguien que tenía acceso, credenciales, un motivo para estar allí. García Harfuch pidió una silla. Se sentó en medio de la avenida vacía, mirando hacia el edificio que se alzaba contra el cielo nocturno de la ciudad. Sus dos peritos balísticos intercambiaron miradas. El operador de inteligencia, un hombre delgado de 60 años que había visto demasiado a lo largo de 4 décadas en el negocio, se acercó y habló en voz baja. Omar, si seguimos tirando de este hilo, vamos a encontrar cosas que mucha gente muy poderosa no quiere que se encuentren. Necesitas estar seguro de que quieres abrir esta puerta. La respuesta de García Harfuch no fue inmediata. Pasaron varios minutos antes de que hablara, y cuando lo hizo, su voz tenía la firmeza de alguien que ha cruzado un umbral interno. 3 hombres murieron protegiéndome esa madrugada. Tengo 89 razones en mi cuerpo para querer saber la verdad completa. No voy a detenerme ahora. Lo que siguió fue una investigación paralela que nunca apareció en documentos oficiales, que no tuvo conferencias de prensa ni comunicados gubernamentales. García Harfuch utilizó todos los recursos a su disposición, pero de manera extraoficial, en ese espacio gris donde operan los verdaderos maestros del poder estatal mexicano. Primero, necesitaba los registros de acceso al edificio para las 24 horas previas al atentado. Oficialmente, solicitar esos registros habría activado alarmas en múltiples dependencias, habría requerido autorizaciones que inevitablemente habrían llegado a oídos de las mismas personas que quizá tenían interés en que ciertas verdades permanecieran ocultas. En cambio, García Harfuch recurrió a un favor antiguo. Años atrás, había ayudado a resolver discretamente un problema muy delicado para un alto funcionario del sistema de administración de edificios gubernamentales. No fue nada ilegal, simplemente el tipo de asistencia que crea deudas en el mundo donde la política y la seguridad se entrelazan. Esa deuda fue cobrada una lluviosa tarde de mayo, en una cafetería anónima de la colonia Roma, donde un sobremanila cambió de manos sin palabras innecesarias. Dentro, copias completas de los registros de acceso, incluidas las entradas y salidas de todas las personas que habían estado en el edificio durante el periodo crítico. El análisis de esos registros tomó 3 días completos. El equipo de García Harfuch trabajó en una casa de seguridad en las afueras de la ciudad, un lugar sin conexión a redes oficiales, donde podían operar sin dejar huella digital. Lo que encontraron fue un patrón perturbador. En las 12 horas previas al atentado, 4 individuos habían accedido al piso 17 utilizando credenciales temporales. Oficialmente, eran técnicos de mantenimiento de sistemas de comunicación. Pero cuando García Harfuch hizo verificar discretamente las empresas contratistas que supuestamente los habían enviado, descubrió que 2 de esas empresas eran fachadas registradas apenas meses antes y disueltas semanas después del atentado. Más inquietante aún, uno de los 4 nombres aparecía en un expediente de inteligencia completamente distinto, relacionado con operaciones encubiertas que habían sido archivadas tras la transición de gobierno en 2018. No era un técnico. Era un ex-elemento de fuerzas especiales con antecedentes en operaciones de alto riesgo, alguien con el entrenamiento exacto necesario para ejecutar un disparo de precisión desde una posición elevada. Su historial oficial lo ubicaba retirado, viviendo discretamente en provincia. Pero los registros del edificio decían otra cosa. Había estado allí, en ese piso, en ese momento crítico. Confrontar directamente a este individuo habría sido suicida operativamente hablando. En cambio, García Harfuch ordenó una vigilancia discreta. Durante 2 semanas, el exoperador fue seguido por un equipo que conocía perfectamente el arte de la observación invisible. Lo que documentaron fue revelador. El hombre mantenía reuniones regulares con un abogado corporativo que, tras investigación adicional, resultó ser intermediario de intereses relacionados con el transporte de mercancías en zonas de conflicto criminal. No era directamente un criminal, pero operaba en ese espacio ambiguo donde los negocios legítimos y las economías ilegales se tocan. El siguiente movimiento fue aún más delicado. García Harfuch necesitaba acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio para las horas críticas. Oficialmente, esas grabaciones habían sido revisadas como parte de la investigación original del atentado y no habían revelado nada relevante. Pero García Harfuch sospechaba que alguien había realizado una revisión superficial, o peor aún, que ciertas secciones de video habían sido convenientemente omitidas del análisis oficial. La pregunta era cómo acceder a los archivos originales sin alertar al sistema de que estaba escarbando. La solución vino de una fuente inesperada, un joven analista de sistemas forenses que trabajaba en la unidad de cibercrimen y que había sido reclutado discretamente al círculo de confianza. Este analista, cuyo talento técnico superaba ampliamente su posición oficial, logró acceder a los servidores de respaldo donde se almacenaban todas las grabaciones de seguridad de edificios gubernamentales. Lo hizo de una manera que no dejó rastro,
utilizando vulnerabilidades en el sistema que técnicamente no deberían existir, pero que cualquier experto sabe que abundan en la infraestructura gubernamental mexicana. Las grabaciones revelaron lo que García Harfuch había comenzado a temer. Durante las 6 horas previas al atentado, las cámaras del piso 17 habían experimentado fallas técnicas intermitentes que casualmente coincidían con los periodos en que los supuestos técnicos de mantenimiento estaban presentes. No era un apagón completo que habría sido demasiado obvio, sino interrupciones estratégicas, breves ventanas de invisibilidad perfectamente sincronizadas. El tipo de manipulación que requiere conocimiento interno de los sistemas de seguridad. Pero había un momento, apenas 30 segundos de grabación, donde el sistema se había reactivado brevemente. Y en esos 30 segundos, visible en una esquina del encuadre, se podía ver a uno de los individuos llevando un maletín largo y rígido, del tipo utilizado para transportar rifles de precisión. La imagen no era concluyente en términos de evidencia judicial, pero para alguien con la experiencia de García Harfuch, era suficientemente clara. Se estaba posicionando equipo para un disparo de francotirador. La implicación era devastadora. El atentado no había sido solo un ataque del crimen organizado. Había tenido componentes de una operación estatal, o al menos contado con facilitación desde dentro de estructuras gubernamentales. Esto transformaba completamente la naturaleza del evento. No era una batalla entre el Estado y el crimen, era algo mucho más turbio, una facción dentro del aparato de seguridad ejecutando un ataque contra otra facción, utilizando al crimen organizado como pantalla y chivo expiatorio. García Harfuch pasó una noche entera reflexionando sobre las opciones. Podía llevar esta información a sus superiores inmediatos, pero ¿quién garantizaba que esos superiores no estaban relacionados precisamente con los intereses que habían querido eliminarlo? Podía hacer pública la información, pero sin evidencia más sólida, sería su palabra contra la maquinaria del Estado, y él sabía mejor que nadie cómo esa máquina destruye a quienes la desafían. O podía seguir investigando en silencio, documentando meticulosamente, construyendo un expediente tan sólido que eventualmente no pudiera ser ignorado. Eligió el tercer camino, pero con una modificación crucial. Comenzó a compartir fragmentos de la información con periodistas de investigación selectos, siempre de manera anónima, siempre dosificada, plantando semillas de duda que eventualmente germinarían en preguntas públicas. No entregó evidencia directa que pudiera ser rastreada hasta él, sino pistas, direcciones de investigación, nombres para verificar. Era una estrategia de largo plazo, diseñada no para detonar una crisis inmediata, sino para crear un contexto donde eventualmente la verdad completa pudiera emerger con menos riesgo personal. Paralelamente, García Harfuch fortificó su posición política. Cultivó alianzas con figuras clave en múltiples facciones del gobierno, no a través de lealtades ideológicas, sino mediante el viejo método de hacerse indispensable, entregando resultados en operaciones de seguridad, construyendo narrativas de éxito que servían a los intereses de múltiples actores. Era un juego de equilibrios delicado, mantener suficiente poder para no ser fácilmente removido, pero sin provocar tanto miedo que alguien decidiera que era necesario intentar eliminarlo nuevamente. Los meses que siguieron al descubrimiento fueron de una tensión sostenida que pocos fuera de su círculo íntimo pudieron percibir. En público, García Harfuch mantenía su imagen de funcionario eficiente y leal. En privado, continuaba tirando de hilos, ampliando el mapa de conexiones, identificando a otros actores que habían estado involucrados en la operación contra él. Cada nuevo dato era documentado, respaldado, guardado en múltiples ubicaciones seguras. Construyó lo que en inteligencia se llama un seguro de vida, información tan comprometedora que su revelación causaría daño masivo a poderosos intereses, con instrucciones claras de que sería liberada automáticamente si algo le sucedía. En este proceso, García Harfuch descubrió algo que quizá era más perturbador que el atentado mismo. No era el único. Otros funcionarios de seguridad, en años anteriores, habían sido objeto de operaciones similares, ataques que oficialmente se atribuían al crimen organizado pero que contenían las mismas señales de facilitación interna. Era un patrón de décadas, un método de control y eliminación de elementos incómodos dentro del aparato de seguridad estatal. El atentado contra él no era una aberración, era parte de un sistema. Esta revelación transformó su comprensión no solo de su propio caso, sino de cómo realmente funciona el poder en México. Las narrativas públicas sobre la guerra contra el narcotráfico, sobre instituciones luchando contra el crimen, eran apenas la superficie. Debajo existía una realidad mucho más compleja donde las líneas entre Estado y crimen se difuminaban hasta la invisibilidad, donde las verdaderas batallas no eran entre buenos y malos sino entre facciones que competían por control, donde la violencia era tanto una herramienta de gestión interna como de combate externo. La decisión sobre qué hacer con toda esta información permanece, hasta el día de hoy, sin resolver completamente. García Harfuch ha continuado ascendiendo las estructuras de poder, acumulando más información,
construyendo una comprensión cada vez más completa de cómo operan realmente las cosas. Pero la revelación pública completa, el momento de poner todas las cartas sobre la mesa, no ha llegado. Quizá porque el costo sería demasiado alto, no solo para él sino para la estabilidad del sistema entero. Quizá porque ha llegado a entender que en México, ciertas verdades son demasiado peligrosas para ser dichas en voz alta. En una entrevista informal, años después de aquel regreso nocturno al lugar del atentado, García Harfuch fue preguntado por un periodista de confianza si alguna vez habría toda la verdad sobre lo que sucedió aquella madrugada de junio. En México, la verdad completa sobre este tipo de eventos nunca se conoce. Lo que obtienes, si tienes suerte y eres persistente, es una aproximación suficiente para entender cómo funcionan realmente las cosas. Y a veces, ese entendimiento es más valioso que la verdad absoluta, porque te permite navegar el sistema sin ser destruido por él. Esta historia, este episodio oscuro en la biografía de uno de los funcionarios de seguridad más importantes del México contemporáneo, nos habla de realidades más amplias sobre cómo opera el poder en estados donde la violencia se ha institucionalizado. Nos recuerda que en contextos de conflicto prolongado, las categorías simples de Estado versus crimen, de buenos contra malos, son insuficientes para capturar la complejidad real. Nos muestra que el verdadero coraje no siempre consiste en enfrentamientos heroicos, sino en la paciencia para documentar, la astucia para sobrevivir mientras se busca verdad, la sabiduría para saber cuándo revelar y cuándo guardar silencio. El detalle que nadie notó aquella madrugada de 2020, el tirador elevado operando desde un edificio gubernamental, no fue un error de planificación de los atacantes. Fue una señal, un mensaje codificado para quienes supieran leerlo, que el atentado era tanto una advertencia interna como un ataque criminal. El hecho de que García Harfuch lo descubriera 3 años después no cambió el pasado, pero transformó el presente y probablemente determinará su futuro. Ahora vive con un conocimiento que es simultáneamente poder y vulnerabilidad, que lo protege y lo pone en riesgo, que le da autoridad pero también lo ata a ciertos silencios estratégicos. Y así, en las noches silenciosas de la Ciudad de México, cuando el Paseo de la Reforma se vacía y las torres de cristal reflejan luces solitarias, ese tramo de avenida permanece como testigo mudo de verdades que el país aún no está listo para escuchar completamente. Las balas que perforaron el blindaje aquella madrugada dejaron huellas no solo en metal y carne, sino en el tejido mismo de cómo entendemos el poder, la violencia y la verdad en el México del siglo XXI. Y Omar García Harfuch, sobreviviente y ahora guardián de secretos que podrían remodelar narrativas nacionales, continúa su camino, sabiendo que cada paso que da está siendo observado por los mismos ojos que una vez lo pusieron en la mira de un fusil. El expediente permanece abierto, no en archivos oficiales, sino en la memoria de quienes saben. Y quizá, algún día, cuando el balance de poder cambie lo suficiente o cuando el riesgo se vuelva aceptable, esas páginas ocultas serán finalmente leídas por el país que las generó. Hasta entonces, son parte de ese México paralelo que existe en las sombras, el México real que se esconde detrás de las conferencias de prensa y los comunicados oficiales, el México donde la historia verdadera se escribe con tinta invisible que solo ciertos ojos pueden leer.